Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy daremos culminación a la cátedra Derecho Contencioso Administrativo. Para ello debemos ver la unidad 4, Mecanismos Extraordinarios contra la Administración Pública. El primer mecanismo que vamos a estudiar el día de hoy es el amparo constitucional, el cual es una acción que puede interponer cualquier ciudadano cuando esté en presencia de una violación o una amenaza inminente a sus derechos y garantías constitucionales por una acción u omisión de alguna autoridad pública o particular investido de autoridad. Tiene la peculiaridad de ser de tramitación expedita en defensa de derechos constitucionales. La legitimación. El artículo 11 de la Ley Orgánica del Amparo a la Libertad y a la Seguridad Personal del 2021 establece que la acción de amparo a la libertad y seguridad personal podrá ser presentada directamente por la persona agraviada o por cualquier persona, sin necesidad de asistencia de un abogado. También podría ser presentado por el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público o organizaciones en defensa de los derechos humanos, las conocidas ONG. El artículo 13 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales del 88 señala que la acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el juez competente por cualquier persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del Ministerio Público o del Procurador de Menores, Agrarios y del Trabajo si fuese el caso. Todo el tiempo será hábil y el tribunal dará preferencia al trámite de amparo en cualquier otro asunto. ¿Cómo interponer la acción? El artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y la Seguridad Personal del 2021 señala que la acción de amparo a la libertad y la seguridad personal podrá ser presentado de manera oral o escrita o a través de medios tecnológicos. En el caso de que la acción sea presentada de manera oral, el tribunal deberá dejar constancia en un acta que deberá ser suscrita por el solicitante. Ahora bien, ¿cuáles son sus requerimientos? El artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo del 2021 señala que los funcionarios públicos, así como los particulares, están en la obligación de cumplir con una serie de requisitos del juez de amparo a la libertad y la seguridad personal, especialmente para el restablecimiento de situaciones jurídicas infringidas o para hacer el cese de amenazas graves e inminentes. Sin embargo, es el artículo 18 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Amparo del 88 en la que nos señala expresamente qué debe contener la solicitud. En primer lugar, señala los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y la persona a la que actúa en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido. En segundo lugar, la residencia, lugar y domicilio tanto del agraviado como del agraviante. En tercer lugar, suficiente señalamiento e identificación del agraviante si fuere posible e identificación de las circunstancias de su localización. En cuarto lugar, señalamiento del derecho de la garantía constitucional violadas o amenazadas. Quinto lugar, descripción narrativa de hechos, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud del amparo. En sexto lugar, cualquier otra explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida al fin de ilustrar el criterio jurisprudencial. Sobre su procedencia. El artículo 2 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Amparo del 88 señala que la acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión proveniente de órganos de poder público, ya sea nacional, estatal o municipal. También procede contra el hecho, acto o omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado o amenacen con violar cualquier garantía o derecho amparado por la ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente. El artículo 3 de esta misma ley del 88 también señala que es procedente la acción de amparo cuando la violación o amenaza de violación derive de una norma que colide con la Constitución.
En este caso, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta debería apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el juez informará en ese caso, era la Corte Suprema de Justicia, hoy en día el Tribunal Supremo de Justicia, acerca de la respectiva decisión. La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con una acción popular de inconstitucionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso el Tribunal Supremo de Justicia, si lo estimará procedente, para la protección constitucional podrá suspender la aplicación de la norma respecto a la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad. El artículo 4 de esta misma normativa señala que igualmente procede la acción de amparo cuando el Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia o inclusive ordene un acto que leccione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá de forma breve, sumaria y efectiva. El artículo 5 del 88 señala que la acción de amparo también procede contra todo acto administrativo, actuación material, vías de hechos, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucional, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde a las protecciones constitucionales. Cuando la acción de amparo se ejerce contra acto administrativo de efecto particular o abstención o negativo de la administración pública, podrá formularse ante el juez contencioso administrativo competente. Si no lo hubiese en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de acto administrativo contra las conductas omisivas respectivas que se ejercen. En estos casos, el juez en forma breve, sumaria, efectiva y conforme lo establece el artículo 22 de la Ley del 88, si lo considere procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado. Ahora, sobre su admisibilidad, el artículo 6 del 88 señala que no se admitirá acción de amparo cuando, primero, hayan cesado las violaciones o amenazas de algún derecho o garantía constitucional que hubiese podido causarla. En segundo lugar, cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucional no sea inminente, posible o realizable por el imputado. Tercero, cuando la violación del derecho o la garantía constitucional constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida, se entenderá que es irreparable los actos que mediante el amparo no pueden volver las cosas al estado que tenía antes de la violación. En cuarto lugar, cuando la acción o omisión del acto o la resolución que viole el derecho o la garantía constitucional haya sido consentido de forma expresa o tácita por el agraviado, a menos de que se trate de violaciones infringidas al orden público y las buenas costumbres. Se entenderá que existe un consentimiento expreso cuando hubiesen transcurrido un lapso de prescripción establecido por leyes especiales o por su defecto 6 meses después de la violación o la amenaza del derecho protegido. Se considera que existe un consentimiento tácito en el que se entrañan signos inequívocos de aceptación. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucional, el juez debe acogerse al procedimiento a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley del 88 a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto constituido. Cuando se trata de decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia, en caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales, conforme al artículo 241 de la Constitución, salvo que el acto se impugne, no tenga relación con la especificación del decreto de suspensión de los mismos, y por último, cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un tribunal en relación con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta. Ahora bien, el trámite inicial. El artículo 13 del 2021, de la ley del 2021, señala que una vez recibida la acción de amparo a la libertad o seguridad personal, el tribunal ordenará de manera inmediata al presunto agraviante que informe dentro del plazo de 12 horas sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad, pudiendo constituirse directamente en el lugar donde se presume se encuentra la persona agraviada. En el mismo acto deberá notificarse la Defensoría del Pueblo y podrá decretarse las medidas preventivas que hubiesen lugar para proteger la libertad, la seguridad y la integridad de la persona agraviada, incluyendo una orden de traslado inmediato de la persona a la sede del tribunal.
El artículo 15 establece que, ubicada la persona detenida o desaparecida, el juez de amparo decidirá en un término no mayor a 24 horas la inmediata libertad del agraviado y el cese de las restricciones que le hubiesen impuesto si se encontrase que la privaron o restringieron de su libertad y seguridad personal es declarado arbitrario o contrario al ordenamiento jurídico. Ahora, en el caso de que la persona no sea localizada, el artículo 16 señala que cuando el presunto agraviante niegue la detención o no sea posible ubicar al agraviado, el juez ordenará una articulación probatoria de 48 horas y se pronunciará dentro de las 24 horas siguientes sobre la procedencia del mandato de amparo de libertad. El juez tendrá las más amplias facultades probatorias, asimismo remitirá las actuaciones al Ministerio Público a fin de iniciar una investigación penal. Sobre esto debemos hablar sobre el incumplimiento del mandato. El artículo 18 de la ley del 2021 señala que quien incumpliese el mandato de amparo inconstitucional dictado por el juez será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Lo que nos lleva ahora a nuestro segundo mecanismo extraordinario, el habeas data o el amparo constitucional de acceso a la información y los datos personales previsto en el artículo 28 de la Constitución. El derecho de acceso a la información es un derecho humano de tercera generación. Eh, mm, este derecho constitucional es establecido en el artículo 28 que puede dividirse en dos partes. Primero es el derecho de acceder a la información y a los datos sobre sí mismo y sus bienes, consisten en registros oficiales o privados y de conocer la finalidad y uso de la información sobre sí mismos. El derecho a conocer si alguien lleva registros sobre los demás y que a su vez es previo al derecho al acceso, no aparece expresamente señalado en el artículo 28 de la Carta Magna, pero ha sido reiterado en el análisis jurisprudencial de que el mismo puede ejercerse previamente al acceso como un requisito fundamental para que opere las veas datas, ya que se tiene que tener la certeza de que los mismos existen, sobre todo si se intenta un amparo constitucional. Por otro lado, el derecho de acceso tendrá sentido cuando quien lo ejerce realmente constatase que la información o datos estén en un registro, bien sea público o privado, así como si cuál es la persona quien los guarda y que además va a operar siempre y cuando este acceso haya sido negado por parte de la persona que prohíba el mismo, ya que de esta misma manera cuando el derecho de acceso es violado en este caso, podrá el órgano jurisdiccional competente actuar de forma eficaz a los fines de solucionar la violación mediante la habeas data. Gracias. Sin embargo, estos derechos que se encuentran consagrados en la Constitución podrán ser protegidos por medio de intervención judicial, pero no siempre por medio de amparos constitucionales, como la acción de la habeas data, ya que, por ejemplo, en el caso del derecho a conocer eh, es de naturaleza inquisitiva, es decir, que se va a evaluar si realmente existen estos datos y si están registrados. Además de que se analiza si realmente se puede conocer el uso de los datos, ya que el tema de secretos profesionales y de Estado no podrán ser revelados. Por lo que estos derechos tendrían que ser propuestos por vía autónoma y no por medio de un amparo constitucional. Ahora bien, ¿cuál es el criterio jurisprudencial? La Sala Constitucional, en su sentencia 1050 del 23 de agosto del año 2000, determinó los derechos que engloba el artículo 28, los cuales son, en primer lugar, el derecho de conocer sobre la existencia de tales registros. En segundo lugar, el derecho de acceso individual a la información, el cual puede ser nominativo, donde la persona queda vinculada a comunidades o grupos de personas. En tercer lugar, el derecho de respuesta, lo que permite al individuo controlar la existencia y la exactitud de la información recolectada sobre el mismo. En cuarto lugar, el derecho de conocer el uso y finalidad que hace la información quien la registra. En quinto lugar, está el derecho de actualización, a fin de que se corrija lo que resulta inexacto o se transformó con el transcurso del tiempo. En sexto lugar, tenemos el derecho a la rectificación del dato falso o incompleto. Y en séptimo lugar, el derecho de destrucción de los datos erróneos o que afecten ilegítimamente los derechos de una persona. ¿Cuál sería el procedimiento? Ok. Mediante sentencia del 9 de noviembre del 2009, la Sala hizo un balance en retrospectiva
de los resultados obtenidos por la tramitación de la habeas data. A través de dicho procedimiento llegaron a la conclusión que por carecer de una unidad del acto oral durante el trámite se prolonga en demasía la decisión sobre el fondo del asunto, en el cual se supone que está en controversia un derecho constitucional que exige tutela judicial efectiva. En consecuencia, la sala decidió modificar el procedimiento establecido en la sentencia 2551 del 24 de septiembre del 2003 en materia de habeas datas, estableciendo ahora un procedimiento judicial especial, preferente y sumario, por lo tanto más breve, de manera que permita una pronta decisión judicial y por lo tanto más idóneo con la necesidad de tutela expedita de los derechos constitucionales aludidos en el artículo 28 constitucional. Por ello, invocó la aplicación del artículo 27 de la Constitución y la atribución conferida en el artículo 335 de la misma, apartándose del precedente asentado antes en el mencionado fallo de la sentencia número 2551, de manera de llenar el vacío legislativo que existe en torno a la acción constitucional de habeas data. A tal efecto, dado el carácter vinculante de la sentencia, la sala resolvió implementar a partir de esa fecha y hasta tanto la Asamblea Nacional legisle el efecto, el siguiente procedimiento. En primer lugar, el proceso debe iniciar por escrito y el demandante debe señalar en su solicitud las pruebas que desea promover. El incumplimiento de esta carga produce la preclusión de la oportunidad no solo de la oferta de las pruebas omitidas, sino también de la producción de todos los instrumentos escritos, audiovisuales, gráficos, con que cuente el demandante para incoar la acción. Las pruebas deben ser valoradas por la sana crítica, excepto la prueba instrumental que tiene los valores establecidos en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil para documentos públicos y 63 para documentos privados autenticados y otros que merezcan la autenticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos. En segundo lugar, la parte accionante debe consignar conjuntamente con el libelo de la demanda el documento fundamental de la pretensión con el objeto de cumplir con lo señalado en la sentencia de número 1281 del 2006. En el cual señalaba que, en efecto, con anterioridad a este fallo del 2006, la sala había admitido acciones de habeas data que no habían sido acompañadas con un documento fundamental o indispensable que comprobara, por ejemplo, la existencia de registros policiales que se pretendían destruir o actualizar. Un ejemplo de este caso es el fallo 2829 del 7 de diciembre de 2004, criterio que, sin embargo, fue cambiado con la sentencia 1281 del 2006, exigiéndose en lo sucesivo con las demandas se consigne el documento fundamental de su pretensión de manera que, conforme al párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la falta de consignación de documentos indispensables fundamentales acarreará la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. A tal efecto, la sala consideró que, por ejemplo, en material policial, existiendo procedimientos administrativos destinados a la exclusión de datos, la pretensión por parte del accionante del dictamen de respuesta expedido por la autoridad policial, caso de que éste no satisfaga enteramente la solicitud del requiriente, se debe entender que cumple cabalmente con el requisito de admisibilidad de la pretensión del documento fundamental, dispuesto en el parágrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para la presentación de la habeas data. Ello no excluye, sin embargo, que el accionante pueda presentar sustitutivamente cualquier otro documento que sirve como medio probatorio de la existencia indiscutible de registros policiales. En tercer lugar, admitida la acción, se debe ordenar la notificación del presunto agraviante para que concurra a la Secretaría de la Sala Constitucional a conocer el día y hora en que se celebrará la audiencia oral, la cual debe tener lugar tanto su fijación como su práctica dentro de 96 horas siguientes a partir de la última notificación ordenada. Para dar cumplimiento a la brevedad y para no incurrir en excesivas formalidades, la notificación puede ser practicada mediante boleta, comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, cualquier medio de comunicación interpersonal, dejando el secretario de la sala constancia detallada en autos de haberse efectuado la notificación. En cuarto lugar, se debe ordenar la notificación del fiscal general de la República. En quinto lugar,
En oportunidad fijada para la celebración de la audiencia oral y pública, las partes oralmente deben proponer sus alegatos y defensas, la sala debe decidir si hay lugar a pruebas y las partes pueden ofrecer las que consideren legales y pertinentes. Los hechos esenciales para la defensa por el presunto agraviante, así como los medios que ofrezcan, se deben recoger en un acta, al igual que las otras circunstancias del proceso. En la misma audiencia, la Sala Constitucional debe decretar cuáles son las pruebas admisibles y necesarias, y de ser admisibles deberá ordenar su evacuación en la misma audiencia, pudiendo diferirse la oportunidad para su evacuación. En séptimo lugar, la audiencia oral debe realizarse con presencia de las partes, pero la falta de la comparecencia del agraviado dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público. En este caso, pues deben inquirir sobre los hechos alegados en el lapso breve. La falta de comparecencia del agraviante no acarrea una admisión de hechos, pero la sala puede diferir la celebración de la audiencia o solicitar al agraviante que presente un informe que contenga la relación suscita de los hechos. La omisión de la presentación de este informe se deberá entender como un desacato. En octavo lugar, en caso de que el litigio sea un consorcio, en caso de que sea un litisconsorcio necesario activo o pasivo, cualquiera de los liticonsortes que concurran a los actos representa al consorcio. En noveno lugar, el desarrollo de las audiencias y la evacuación de las pruebas están bajo la dirección de la Sala Constitucional, manteniendo la igualdad entre las partes y el derecho a la defensa. Todas las actuaciones deben ser públicas, salvo que la Sala decida que la audiencia sea a puerta cerrada, de oficio o a solicitud de las partes por estar comprometida la moral y las buenas costumbres, o porque existe una prohibición expresa en la ley. En décimo lugar, una vez se concluya el debate oral, los magistrados deben deliberar y podrán tomar dos decisiones. Primero, decidir inmediatamente, en cuyo caso deben exponer de forma oral los términos del dispositivo del fallo, el cual debe ser publicado íntegramente dentro de los 5 días siguientes a la audiencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. El dispositivo del fallo lo debe comunicar el magistrado presidente de la Sala Constitucional, pero el extenso de la sentencia lo debe redactar el magistrado ponente. Lo otro que puede suceder es que se difiera la audiencia por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba o recaudo que sea fundamental para decidir el caso. En el mismo acto se debe fijar la oportunidad de la continuación a la audiencia oral. Onceavo, lo correspondiente a la recusación y demás incidencias procesales y en general todo lo no previsto en el presente procedimiento se debe aplicar lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De esta forma, ante la carencia del legislador de establecer un procedimiento de las acciones de la habeas data, ha sido el juez constitucional el que ha suplido la abstención, estableciendo en sus sentencias el procedimiento a seguir. Es decir, una vez que el juez constitucional venezolano ha asumido el rol del legislador positivo en materia de derecho procesal constitucional. El tercer recurso o mecanismo extraordinario que vamos a ver el día de hoy es el recurso de hecho, el cual está regulado por el Código de Procedimiento Civil en los artículos 305 al 309. Constituye una garantía procesal del derecho de apelación que tiene por objeto la revisión del juicio emitido por un juez de la causa en torno a la admisibilidad de un recurso ejercido. La Sala Político-Administrativo, en fecha 19 de febrero del año 2002, estableció que supone como presupuestos lógicos, en primer lugar, la existencia de una decisión susceptible de ser apelada. En segundo lugar, el ejercicio válido del recurso de apelación contra este y finalmente que el órgano jurisdiccional haya negado la admisión de dicho recurso o lo haya limitado a un solo efecto devolutivo. De igual modo, la doctrina de la Sala Constitucional establece que el recurso de hecho es una garantía procesal del recurso de apelación, el cual se dirige contra el auto que, al pronunciarse sobre la apelación propuesta por una de las partes, la declara inadmisible o la admite sobre un efecto devolutivo. También la Sala de Casación Civil, en fecha 8 de junio de 2000, dejó sentado que el objeto del recurso de hecho es solicitar a un tribunal superior que se ordene oír la apelación denegada o que se admita en ambos efectos cuando sea oída por uno solo. Así pues puede afirmarse que el recurso de hecho está dirigido a permitir a los justiciables la satisfacción de la garantía doble grado de jurisdicción. Asimismo, la Sala advierte que el ejercicio del recurso de hecho en el juicio de una acción de amparo constitucional que ha tenido su doble grado de jurisdicción realmente no es viable. En efecto, indica la Sala que no puede ser objeto de trámite
cuando se observa que lo pedido no ostenta sustento jurídico, en este caso la imposibilidad de tramitar lo solicitado deviene de la inexistencia manifiesta del estatamento legal que permite la segunda impugnación ordinaria de la sentencia en mérito de los juicios de amparo y por consiguiente recurrir, de hecho, cuando se decreta la inadmisibilidad por este medio recursivo, por lo que debe declararse improponible el recurso de hecho aquí intentado por por el accionante. El juez constitucional de este modo garantiza el ejercicio adecuado del recurso de hecho tras impedir que fuera adoptado como un instrumento para abrir una tercera instancia en un proceso de amparo, sobre todo cuando el postulado de doble instancia o doble jurisdicción es un principio general del derecho procesal venezolano. Nuestra ley fundamental contempla en su última parte del inciso primero del artículo 49 el derecho de recurrir la sentencia ante una instancia superior de grado de jurisdicción. Se trata de la fundamentación constitucional de la garantía procesal de la doble instancia según la cual toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir el fallo condenatorio, el cual a su vez está estrechamente vinculado con la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 constitucional. Nuestro cuarto y último mecanismo extraordinario de defensa es la revisión constitucional. Es la potestad de revisión de sentencias por parte de la Sala Constitucional. De conformidad al artículo 336, numeral 10 de la Constitución, la Sala tiene la facultad de revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales de la República en materia de amparo constitucional o cuando hayan sido ejercido el control difuso de la constitucionalidad de las leyes, con el objeto de garantizar la uniformidad con la interpretación de las normas y principios constitucionales, la eficacia del texto fundamental y la seguridad jurídica. Sin embargo, la propia sala, sin fundamento jurídico alguno, ha hecho extensivas dichas potestades a otra clase de sentencias definitivas, incluso aquellas dictadas por otras salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia. Por ejemplo, la revisión constitucional de una sentencia que debe ser en los términos y límites de la Constitución. Su naturaleza. Cabe preguntarse, ¿es la revisión constitucional una acción o un recurso? A nuestro juicio, la revisión constitucional contra sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes y normas jurídicas dictadas por el Tribunal de la República participa en las características de una acción constitucional y de un recurso extraordinario. No obstante, la Sala Constitucional ha considerado que la revisión como una facultad, una potestad, estableciendo que la revisión no constituye una tercera instancia ni un recurso ordinario que opere como un medio de defensa ante la configuración de pretensiones violatorias o sufrimientos de injusticia, sino una potestad extraordinaria y excepcional de la Sala Constitucional, cuya finalidad es mantener uniformidad de criterios constitucionales en resguardo de garantías de supremacía y efectividad de normas y principios constitucionales, lo cual reafirma la seguridad jurídica. ¿Cuáles son sus características? Bueno, se trata de una potestad o facultad discrecional privativa del Tribunal Supremo de Justicia que lo ejerce la Sala Constitucional. La Sala Constitucional revisa si el juez o el organismo jurisdiccional ha cumplido con su función conforme a las exigencias constitucionales establecidas en los derechos y garantías constitucionales sustanciales y procesales. Asimismo, la sentencia puede no alcanzar a ser sentencia y compruebe vicios o infracciones, violaciones constitucionales en el momento de la decisión judicial o la justificación de ello. Se tratan de actos de elección constitucional y de errores grotescos. Asimismo, es una facultad o potestad discrecional y prudente por cuanto revisa sentencias definitivamente firmes, es decir, se trata de un mecanismo o medio constitucional que limita en forma expresa la cosa juzgada judicial. Por último, la sentencia, en quinto lugar, la sentencia que da pie al ejercicio de la potestad extraordinaria de la revisión de la Sala Constitucional es aquella en la cual existe una contradicción entre el sentido de los hechos reales y sustanciales del asunto y el sentido del género legal fundamental normativo que debe regir el asunto sometido a conocimiento del juzgador, por lo que la sentencia excede del límite de las posibilidades interpretativas del juez. En sexto lugar, tiene como finalidad restablecer los principios constitucionales que sustentan el carácter normativo de la Constitución y la uniformidad en la interpretación de las normas constitucionales y legales. En séptimo lugar, tiene una función preventiva por cuanto evita la responsabilidad del Estado por error judicial independientemente del ejercicio de la demanda de la responsabilidad civil en contra de los jueces, con jueces asociados por parte de los particulares.
Octavo, la sentencia de revisión al restablecer la legalidad constitucional censura la actuación interviniente del proceso y ordena sus sanciones y correctivos. Finalmente, es de orden público porque los intereses colectivos involucrados en la revisión van más allá de los intereses individuales que conllevan el asunto sometido a su revisión. Con esto finalizamos nuestra última clase del derecho contencioso administrativo. Cualquier duda, pregunta o inquietud sobre este tema podrá ser aclarado a través de la mensajería. Ya tienen disponible su última actividad evaluativa y lo único que me queda decirles es muchos éxitos en sus estudios y nos veremos en una próxima oportunidad.